Saludable hemos creado una subcampaña de la que ustedes tienen para el control de las drogas, y en una encuesta que hicimos alrededor de 300 personas, de 300 nos contestaron que han visto efectivamente esta publicidad que se ha generado en su gobierno para detener el uso y el abuso de las drogas. Yo quisiera conocer si ustedes, Jesús Ramírez, tendrán un resultado de cómo les ha ido en la campaña, cuáles han sido los spots más taquilleros, por llamarles de alguna manera, han incluido a esta nueva modalidad de la música. ¿Cómo les ha ido en general? Eso sería todo. Gracias. Yo creo que bien, y hay que continuar con ese plan. Y todos podemos ayudar. Hay que hacer conciencia. Primero, que si buscamos la paz, hay que hacer justicia, que la paz es fruto de la justicia. Primero, que lo más importante es atender las causas que llevan a jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales. Eso es lo más importante. Que no haya descomposición social, que no haya desintegración familiar, que se fortalezcan valores, tradiciones, costumbres buenas, que no caigamos en creer que debemos ser modernos y ya no mantener valores ni culturales ni valores espirituales. Esa es una modernidad malentendida. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que son nuestras tradiciones, apoyarnos mucho en nuestras culturas y procurar estar juntos en la familia, que es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Y desde luego atender a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, el derecho a la salud, que la educación, la salud no son mercancías, no son privilegios, no es un asunto que tenga que ver con el mercantilismo, con la codicia, son derechos del pueblo y no debe de importar la condición económica social de los padres, para que todos tengan garantizado el derecho a la educación y a la salud. Eso ayuda mucho. Es como la base de todo, pero no es nada nuevo. Si en México no tenemos consumo excesivo de drogas, es por eso, por nuestras culturas, por la solidaridad, la fraternidad que hay en nuestras familias, por nuestras costumbres. Lo que hay que hacer es atender a los más necesitados, a los más vulnerables, atender a los jóvenes,
no volver a cometer la insolencia de llamarles ninis y reírnos, ¿no?, de esa discriminación, sino atenderlos, que el joven tenga garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio. Entonces, lo primero es eso, que se entienda, la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No es asunto de no me va a temblar la mano, va a haber mano dura, el que la hace la paga. Y querer resolver todo con medidas coercitivas, con leyes más severas, con cárceles. No, no basta eso. Hay que atender las causas. A partir de que el ser humano no nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y entender de que el mal se enfrenta haciendo el bien. Aunque se rían, se quieran, se burlen, abrazos, no balazos. Vean la crisis, con todo respeto, en Estados Unidos. Porque a veces no reparamos en eso y somos nada más imitadores. No valoramos lo que nos dejaron nuestros antepasados, lo que nos heredaron las costumbres, las tradiciones, el cómo son tan fuertes nuestras culturas que no pudieron por siglos de corrupción acabar con la honestidad de nuestro pueblo. Y vaya que predominó durante mucho tiempo esa idea de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y que, como decía un político de antes, la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura nada, pues para nada. ¿Cómo insistieron? ¿Y cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Como te ven, te tratan. Y el lujo barato. A pesar de todo eso, toda esa avalancha, no pudieron eclipsar el México profundo en valores, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestras familias, lo que
se practica en los pueblos. Al grado de que aconsejaban que se podía heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Entonces, eso es lo primero. Y al final es el amor al prójimo, que es la esencia del humanismo. Desde antes de la era cristiana. Si lo que resulta una contradicción es que practiquemos una religión y que actuemos en contra de la doctrina que inspira la religión que se practica. Un poco lo que decía Gandhi sobre el cristianismo. A ver, él era un admirador de Jesús Cristo, pero decía, no entiendo a los cristianos. Porque no siguen su doctrina. Ya les puse un problema, ya les metí en un problema, es todo un desafío, pero es interesante. Entonces, lo primero es me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Está durita la frase, pero clara, ¿no? Entonces, ayudar y fortalecer valores. Eso es lo primero. Eso es. Lo segundo es que todos los mexicanos hagamos el compromiso de orientar mucho para que los jóvenes no consuman droga. Tenemos la ventaja de nuestras culturas, que nos ayudan mucho. Eso nos protege. Pero también podemos hacer bastante, mucho, si informamos sobre el daño que causan las drogas. Todo esto que venimos haciendo de la campaña, de que nada de que los capos del narcotráfico, ¿no?, viven muy bien y mansiones y todo lo de las series Netflix. ¿Cómo es que se dice? ¿No? Ven las escenas, las casas, las residencias, las casas de campo, ¿no?, los coches, Mercedes, Ferrari, de los más lujosos. Ellos, artistas guapos, las
mujeres que participan, guapísimas, la ropa, las alhajas, además los desplantes de prepotencia. Háblenle al general de mi parte, háblenle al gobernador, díganle al presidente. Las fiestas. Entonces, muchos jóvenes pueden pensar, ese es el mundo que quiero. Pues ese mundo no existe. No existe. Los que se meten a esa actividad ilegal tienen que andar al salto de mata, a salto de mata. De un lugar a otro. Y puede ser que lleguen y que compren autoridades, dominen cierta zona, pero les va a llegar un día. Entonces eso no es vida. Pero los que consumen sufren más todavía. A ver lo que no vemos en la radio, lo que no vemos en la televisión. Pongan un mensaje de los que consumen, sí, fentanilo. La realidad, o sea, el otro lado de la moneda. Consumiendo marihuana principalmente. Eso es lo que tú planteaste, sí, pero se va avanzando. No, ¿cómo no? Es que no hay que darse por vencidos. Si por eso es importante el tema. Miren eso. Ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. A eso es a lo que te referías, ¿no? Bueno, esto hay que continuarlo. Vamos a presentar dentro de una semana o en 15 días lo que sucede en Guanajuato, porque ya tenemos hecho un estudio por la situación especial, el preguntarnos cómo es posible que un Estado que tiene buen crecimiento económico, que han llegado muchas inversiones, que tiene empleo, nada más que aquí subrayo, mal pagado en maquilas, pero de todas maneras empleo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya tantos homicidios? Más que en Jalisco, más que en Michoacán, más que en Sinaloa. Entonces, llegamos, parte de la conclusión es de que hay consumo, hay más consumo de droga, consumo. Y esto lleva al narcomenudeo y a los enfrentamientos por los clientes. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué
se volvió Guanajuato uno de los estados con más consumo, porque una cosa es el narcotráfico y otros delitos, y otra cosa es el consumo. Un poco lo de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros tenemos porcentualmente, proporcionalmente, podemos tener más homicidios que ellos. Sí, nada más que ellos tienen muchísimo más fallecimientos por consumo que los que tenemos en México. Su problema de ellos es el consumo. Entonces, tenemos que atender eso, que no siga incrementándose el consumo. Y tenemos la ventaja, a diferencia, lo digo con todo respeto, de Estados Unidos, que nosotros no hemos perdido muchos de nuestros valores que nos dan la fortaleza como mexicanos. Por ejemplo, lo de la integración de las familias, la fraternidad que existe en el seno de la familia, ¿sí? La bondad de nuestro pueblo. O sea, no estamos tan dominados por el individualismo, por el egoísmo, por el consumismo, todo esto que se ha ido desarrollando en el mundo, ¿no?, como estilo de vida. México todavía, y es muy fuerte, por eso tenemos que reconocer la grandeza del México prehispánico, porque todos estos valores vienen de tiempo atrás, de siglos, de milenios. Los heredamos de grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país, y esos valores se fueron transmitiendo de generación en generación y los tenemos presentes, y eso hay que cuidarlo y hablar con los jóvenes. Si ya tenemos esa ventaja, ¿sí?, a diferencia de otros países, es cosa nada más de seguir hablando del tema, orientando. Ustedes seguramente empezaron a escuchar hace 20, cuando mucho 30 años, de que a los narcotraficantes ya no les pagaban con dinero, con dólares, sino les pagaban en especie, con droga, para que abrieran mercado, para que se incrementara el consumo. Eso lleva en México 20, 30 años que empezamos a escuchar eso. Pues no tuvo el efecto que se pensaba, porque es muy fuerte nuestra tradición cultural. O sea, no es un pueblo el nuestro proclive a las drogas. Es parte de nuestras culturas el no optar por las drogas. Y también tiene que ver con el cariño, tiene que ver con el amor
que hay. Lo lamento y además respeto mucho, pero no estoy en nada de acuerdo. Eso de que se vea normal en Estados Unidos que los adolescentes tengan que irse de la casa. ¿Y a dónde van? Algunos sí, se reúnen con otros amigos, ¿no? Y al estudio, pero otros toman el camino de las conductas antisociales y se sienten solos, hay un vacío. Eso lo debería de revisar el gobierno estadounidense. En vez de estar diciendo, los migrantes nos traen las drogas, ¿sí? O el fentanilo, sí, puede desaparecer el fentanilo, pero va a surgir otra droga. Y si hay esa soledad, esa ansiedad, pues no van a poder resolver el problema. Hay que atender las causas. Y yo creo que tiene que ver con la pérdida de valores, porque desde que se fundó esa gran nación, los fundadores tenían una moral protestante. No sé, creo que eso lo fueron haciendo a un lado, ¿sí? Y empezó a predominar el individualismo, el materialismo, el consumismo, y eso es parte de la crisis. Si ustedes me dicen cuál es el principal problema que tiene Estados Unidos, así como antes, si me preguntaban cuál es el principal problema de México, la corrupción. Ahora, si me dicen cuál es el principal problema de Estados Unidos, esa descomposición social que lleva a la drogadicción. Eso no es un asunto fácil de resolver. Eso hay que atender las causas. Entonces, recapitulando con lo que tú planteas, primero, que se tenga una sociedad mejor. Segundo, que haya mucha orientación del daño que causan las drogas. Y tercero, que nosotros, las autoridades, no permitamos la impunidad, que no se permita ni corrupción ni impunidad, cero impunidad. Todo esto, ¿a poco no es una vergüenza? A ver, ¿por qué no pones la lámina de los que liberan los sábados? Es la lámina del sabadazo. Imagínense, esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana 192? ¿Cómo se explica eso? Ya, esto es en sí una denuncia y es corrupción. Y fíjense cómo ha venido cambiando afortunadamente 23 y 24, porque estamos aquí hablando del tema. Pero antes era
mundo del anonimato. Todo era clandestino, no se sabía nada. Entonces, esto también. Y que nadie se enoje. Todos tenemos que buscar una sociedad mejor. Y además nos conviene a todos. Duele mucho cuando asesinan a una persona, más si se trata de un inocente, y que al poco tiempo, ¿sí?, el que cometió el delito ya está en la calle. Inclusive a un elemento de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, a los policías que asesinen a policías de tránsito, desarmados, y que de repente un juez le dé la libertad y dicen, es que es plata o plomo. Entonces el juez, si está en esa circunstancia, que pida su cambio. Que pida protección. Que busque un trabajo en un despacho. Pero que no se use eso como excusa, y que todos ayudemos, cuando menos denunciándolo, porque esto es lo que va a permitir pues que las cosas realmente cambien en nuestro país. Entonces, ¿por qué creció esto? ¿Por qué creció tanto la violencia? Porque había tolerancia, sobre todo impunidad y corrupción. Y arriba, las autoridades, pues eran parte de la corrupción y desde luego cómplices de bandas. Y aquí estamos hablando, y la verdad, no estamos siendo equitativos. No quise usar la palabra justos. O no estamos actuando parejo. Pero esto que vemos de la delincuencia organizada tiene que ver, es lo mismo. Es un retrato de lo que pasa con la delincuencia de cuello blanco, o lo que pasaba con la delincuencia de cuello blanco. Bueno, por cierto, hay un caso, pero hay muchos, donde los mismos, los jueces, lo que hablábamos de que hay 13 empresas que no pagan más de 100,000 millones de pesos a la hacienda pública porque están protegidos por jueces. 13, que significan más de 100,000 millones de pesos. ¿Cómo los protegen los jueces? ¿No tienes ahí la gráfica? Es interesante también, porque no vamos a estar hablando nada más de la delincuencia de
organizada y la de cuello blanco. Yo recuerdo que la revista Forbes, ¿no? Famosa, donde sale en la lista de los hombres más ricos del mundo, llegó a poner en el lugar 10, entre los 10 más ricos del mundo, a Guzmán Loera. Y sí, muy atractivo, ¿no? Pero no, hablando en términos de béisbol, Guzmán Loera jugaba en la del Pacífico, en AAA, no en Grandes Ligas. Imagínense un negocio del sexenio pasado. Compran una fábrica de fertilizantes que costaba $50 millones aproximadamente, ¿no? Cuando hicieron el avalúo, calcularon que eran 300, pero en general, en términos comerciales, si acaso $50 millones. Valía 50 y la compraron en $500 millones. ¿Cuánto se ganaron en esa operación? $450 millones. ¿Cuántos son 450 millones de dólares? Ya como a 18. Un golpe. Y sin riesgo de nada, platicadito en una oficina arriba, hasta con unas copas de vino y una buena botana. ¿Cuánto? 8,000 millones de pesos. Un atraco, uno. Pero ahí está. Pero fíjense cómo es el truco aquí. El Ministerio Público solicita orden de aprehensión o presenta una querella. Para que esto proceda, tiene que el juez otorgar una audiencia. ¿Cuánto tiempo se lleva desde que el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión o el inicio del trámite por parte del juez? Miren los casos. Transportación aérea, que debe 33,495 millones a la Hacienda Pública, 195 días para darle la audiencia. Pero hay uno, miren una chatarrera, 19,860 millones. Lleva como 2 años sin audiencia. El juez no. Es como el caso del ministro, famosísimo ministro, que llega todo desde luego deliberado, armado, llega un expediente de un deudor de Hacienda
de miles de millones de pesos, llega a la Corte y él pide el expediente. Para empezar, desde el punto de vista legal, de procedimiento, no tenía por qué llegar a la Corte el expediente. Pero llega y lo atrae el ministro. Y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la Corte, si le correspondía a la Corte atender este asunto, como él sabe perfectamente que no es competencia de la Corte, lo sabe perfectamente porque es abogado y no se necesita ser una eminencia. Lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa. Entonces se denuncia, ya lo tiene que sacar el expediente y dos compañeras o compañeros de este ministro dicen, no, pues no nos corresponde, esto tiene que ir al juzgado, al tribunal, y ya lo regresan al tribunal. Pero ¿cuánto tiempo tardó ahí? Como 9, 10 meses. Y eso porque se denunció. Se va al tribunal y los del tribunal se tiene que reconocer, porque no todo está podrido en el Poder Judicial. De 3 magistrados, 2 dicen, tiene razón el SAT, tiene razón el SAT. De 3, 2 apoyan de que se tiene que pagar el crédito. En uso de sus facultades, quien tiene que pagar vuelve a acudir a la Corte. Y se está esperando a ver qué van a hacer ahora. Si ya se resolvió que no es competencia de la Corte, porque no es nada inconstitucional, ¿ahora qué van a hacer? ¿Lo van a volver a guardar el expediente? ¿Están esperando que yo me vaya? Pues aquí 2 o 3 días antes vamos a decir, pues guardaron el expediente. O a lo mejor no es así. No estamos pidiendo, ¿sí?, que se retuerza la ley en beneficio del gobierno. Al final de cuentas sería en beneficio del pueblo, porque eso es dinero del pueblo. Si se recupera, va al presupuesto y el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. No estamos pidiendo eso, lo que estamos pidiendo es actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico Estado de Derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia. Entonces, por eso sí es muy importante el que se actúe
para enfrentar el flagelo de la violencia, resumiendo, con 3 criterios. Primero, atender las causas. Segundo, orientando mucho a los jóvenes del daño que causan las drogas. Y tercero, no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. Pintar la raya. Una cosa las autoridades y otra cosa los delincuentes. Y que todos ayudemos. Que todos ayudemos. Podemos tener diferencias partidistas, pero todos necesitamos vivir con paz, con tranquilidad. Y tenemos posibilidad de lograrlo en nuestro país, por lo que hablé, por las bases, por los cimientos, por lo que nos heredaron los antiguos mexicanos. ¿Mande? El Consejo de la Judicatura sobre los retiros anticipados dijo que era por la crisis económica y por la inflación que ellos autorizaban que los trabajadores retiraran sus recursos. Pero esta situación no se replicó, por ejemplo, como fue con Peña Nieto o con Felipe Calderón. Ellos argumentan que el retiro de estos del FORI era pues, porque los eligieron los trabajadores, aunque en este caso sus propios lineamientos, sus candados, dicen que tenía que ser el trabajador estar fuera del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esta respuesta que dio precisamente el sábado el Consejo de la Judicatura? No, habría que ver que el Congreso, ¿no?, lo analice, dé su opinión. No se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el Poder Judicial. Que no se dejen los trabajadores manipular, porque ellos no van a salir afectados, al contrario, ellos se van a beneficiar. O sea, no es así el Poder Judicial en general, no, es la élite, que son los que se sirven con la cuchara grande. Nada más llamaría yo a los trabajadores del Poder Judicial que puedan revisar cuánto ganan ellos, qué prestaciones tienen y cuánto gana un juez, cuánto gana un magistrado, cuánto gana un ministro. Porque pues no son los trabajadores. Además, ellos son los trabajadores. Porque ya hablábamos de que los jueces, los magistrados, los ministros, tienen sus asesores, quienes hacen los proyectos de resolución en los casos. No hay proyectistas. Hay unos ahí que están, eso sí, día y noche. Y los jefes nada más llegan a firmar. Y todo es pura relación pública. Desayunos, ¿no?, en los mejores restaurantes, comidas, cenas. Hablando de cenas, acuérdense lo que pasó hace poco, pues,
una cena en una residencia en Las Lomas, donde llevan a ministros van 2 ministros, bueno, va la presidenta, otro ministro que es el asesor, es el consejero ahora en el Poder Judicial, y magistrados electorales a una reunión con el presidente de un partido. Y no dicen nada. ¿Para qué se reunieron? Entonces, nada más que no se malinterprete. Una cosa son los trabajadores y otra cosa son los machuchones del Poder Judicial. Presidente,